Hola, mi nombre es Carlos Almaraz. El día de hoy veremos el taller de aguinaldo en Compa Quinóminas. El cálculo del aguinaldo de forma manual, con la finalidad que ustedes puedan corroborar la información estimada en su sistema con la información que se genera manualmente. O bien, mejor dicho, conocer cómo se calcula el aguinaldo desde el sistema, cómo lo está haciendo el sistema. Nuestro temario se abarca en 3 partes: el marco legal, el cálculo manual del aguinaldo, el cálculo del impuesto. El impuesto va a ser por 2 partes. Por la parte de ley, que es de acuerdo al ISR sobre periodo, estipulado en el artículo 96, o con base en el artículo 142, bien, así lo llamamos en Compa Quinóminas, concepto artículo 142, pero esto es conforme al reglamento y está estipulado en la ley del artículo 174. Vamos a ver estas 2 partes del impuesto. Comenzamos con el marco legal. En el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo equivalente a por lo menos 15 días de salario, el cual debe pagarse antes del 20 de diciembre de cada año. Asimismo, estipula que los trabajadores que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tienen derecho a que se les pague la parte proporcional del tiempo trabajado. Bien, a lo mejor los legisladores pusieron la fecha del 20 de diciembre porque la mayoría de las entidades salen de vacaciones por esas fechas y porque los trabajadores en esas fechas tienden a necesitar más ingresos por las festividades. Vamos a ver el cálculo manual del aguinaldo. Para realizar este cálculo necesitamos contar con los siguientes elementos: los días trabajados del año, las incidencias que se tuvieron durante el año y el salario prestación. Vamos a ver cómo sacamos los días del año. Si tienen alguna duda, las pueden escribir en el chat y conforme vamos pasando las diapositivas, vamos viendo si hay dudas para aclararlas. Para determinar los días del año, se deberá considerar el primer día del ejercicio, de acuerdo a fecha calendario, para trabajadores que laboraron todo el año. En caso de haber ingresado posteriormente, se tomará su fecha de alta o reingreso. Bien, aquí no tomamos en cuenta la antigüedad del trabajador, simplemente si trabajó desde el 1 de enero, entonces desde ahí comienza a correr los días para el aguinaldo. Y si tuvo algún reingreso o alguna baja, entonces a partir del reingreso se le va a contar los días para el aguinaldo. Entonces sacaríamos los días del 31 de diciembre del ejercicio correspondiente menos la fecha de alta o reingreso del trabajador. Para sacar las incidencias del año, de acuerdo al artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón. Primero, la enfermedad contagiosa del trabajador. Segundo, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. Tercero, la prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria, que sería la cárcel. Cuarto, el arresto del trabajador. En estos casos, pues, se tomarían en cuenta como incidencias que restarían los días del año. Incapacidades por enfermedad general, permisos sin goce de sueldo y faltas injustificadas
dentro del sistema de nóminas no acumulan para los días aguinaldo. Bien, a lo mejor si el trabajador no llegó y no se justificó, entonces eso va a restar para los días de aguinaldo. Salario prestación. El salario prestación dependerá del salario base de cotización. En el sistema de nóminas, nosotros podemos indicarle al sistema cómo es que vamos a generar el trabajador su salario, si por cuota fija o salario variable o salario mixto. Entonces, si el trabajador tiene en su salario base de cotización variable, se tomará en cuenta su salario variable. Si el empleado tiene un salario mixto o fijo, se tomará su salario diario. Recordemos que las prestaciones son, aparte del salario diario o un salario fijo, son todas aquellas que se pagan de manera ordinaria, como el bono de puntualidad, el bono de asistencia, la despensa. Si estos conceptos se pagan ordinariamente cada quincena, formarán parte para el salario prestación. La fórmula para calcular el aguinaldo es la siguiente: los días del año menos incidencias del año igual a días trabajados. Aquí vemos en el ejemplo que son 365 días menos 12 incidencias, entonces 353 días para aguinaldo. Después vamos a dividir días trabajados entre días naturales del ejercicio, y así podemos sacar el porcentaje de aguinaldo, que en este caso serían los 353 entre los días naturales del ejercicio, 365, igual al porcentaje que le corresponde. En este caso, 0.9671. Y aquí sacamos los días de pago de aguinaldo. ¿Cómo se saca? Porcentaje de aguinaldo por días prestación de aguinaldo, que sería el 0.9671 por 15 días, igual a 14.5 días de pago. Y el importe a pagar, pues se saca por los días de pago por su salario o las prestaciones, que en este caso serían 250, dándonos un total de 3.625. Básicamente así se sacaría el aguinaldo. Ese es el monto del aguinaldo. Después, ¿qué sigue? Vamos a sacar la base gravada y la base exenta. Esta parte, supongo que todas las conocemos. Es muy sencillo para sacar la base exenta y la base gravada. Lo que tendríamos que hacer primero es la parte exenta, el valor de la UMA por 30. En este caso, el valor actual de la UMA son los 86.88 por 30, dándonos un total de 2.606.4. Ese sería nuestro límite o nuestro tope para lo exento de aguinaldo. Si pasamos ese tope, todo lo demás sería gravado. Entonces aquí tenemos un ejemplo que el importe del aguinaldo fue 5.250. A estos 5.250 le restamos los 2.606.4, que es el exento, nos da 2.643.6 de gravado. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? Ya sacamos importe de aguinaldo, ahora estamos sacando exento y gravado de aguinaldo. El aguinaldo es una percepción anual, es decir, que el ingreso es por todo el ejercicio. Por lo tanto, el impuesto debería calcularse utilizando las tablas del ISR
¿Ustedes qué creen? ¿Tablas de ISR mensual o tablas de ISR anual? Bueno, a pesar de ser un cálculo anual, lo que vamos a utilizar es tablas de ISR mensual. ¿Por qué? Porque lo vamos a generar dentro de un mes, y dentro de ese mes, de acuerdo al complemento 1.2 de nóminas, vamos a verificar si le corresponde un ISR o un subsidio. Entonces vamos a utilizar tablas de ISR mensual, aunque sea un cálculo anual. Se va a seguir utilizando tablas de ISR mensual. Hay dos maneras de generar el cálculo del ISR. Este es de acuerdo a ley, artículo 96. Vamos a verificar cómo se obtiene. Primero tenemos que obtener el impuesto marginal, que son obtener los días del periodo. Son 15 días. Base gravable del periodo. Aquí está sumando parte del aguinaldo y parte del ingreso, en este caso quincenal, lo está sumando y nos da una base gravable del periodo. Y esa base gravable la vamos a dividir entre los días del periodo y lo vamos a multiplicar por el factor 30.4. Esto nos va a dar una base gravada mensual. Esta base gravada mensual la vamos a ubicar dentro de nuestra tabla para localizar el límite inferior. Aquí nos señala que dentro de la tabla del impuesto mensual, del ISR mensual, se ubica en el renglón 7. Entonces, nuestro límite inferior van a ser los 24.222.32. Y sobre eso calculamos el excedente, que va a ser la base gravada mensual menos el límite inferior. Nos da el excedente. Paso 6. Vamos a multiplicar el porcentaje que nos da la tabla, que son los 23.52, por el excedente, que es el resultado anterior. Aquí ya nos va a dar la cantidad de 777.07. Después vamos a sacar el impuesto marginal mensual, lo vamos a elevar al mes. ¿Cómo lo hacemos? El resultado anterior más la cuota fija que le corresponde. Aquí están los 777.07 más los 3.880.44, nos da 4.657.51. Y sobre eso lo vamos a descender, vamos a hacer un impuesto marginal de acuerdo al periodo, porque no lo vamos a pagar mensual, sino de acuerdo a los días que tiene el periodo. En este caso lo vamos a sacar el impuesto marginal mensual, que son los 4.657.51, entre 30.4 por los días del periodo, que son los 15 días. Y ya con esto tenemos el impuesto marginal del periodo, los 2.298.11. ¿Aquí hay dudas? Continuamos entonces. Después de calcular el impuesto, vamos a calcular el porcentaje de subsidio. El paso 9 sería obtener la base gravable mensual, que son los 27.526.19. Y con esta cantidad vamos a localizar el subsidio que le corresponde. Y en nuestra tabla de subsidio mensual nos dice que supera la tabla que le corresponde al subsidio más alto. Entonces, no hay porcentaje o no hay subsidio que le corresponda sobre esta base gravable. Si en caso de que le correspondiera, entonces vamos a deselevar el subsidio al empleo, dividiendo el subsidio que le corresponde entre 30.4 por los días del periodo. Y así obtenemos el subsidio
acreditado. Y por último, vamos a restar el impuesto marginal obtenido menos el subsidio al empleo acreditado, y el resultado, si es positivo, entonces nos va a dar un ISR, y si el resultado es negativo, nos va a dar un subsidio. Aquí tenemos que nos salió 2.298.11 menos 0 de subsidio, entonces le corresponde retener 2.298.11 al trabajador. Y el cálculo del ISR, artículo 142, que es conforme a reglamento. Recordemos que Compa Nóminas lo maneja como concepto artículo 142, pero el reglamento se refiere al artículo 174. Vamos a ver contras y pros de los dos impuestos, y ustedes ya tomarán su opinión o ya tomarán su decisión de ver qué impuesto van a aplicar. ¿Cómo se saca el cálculo del ISR artículo 174? Lo primero que tenemos que generar es el impuesto marginal solo USMO, que es el último salario mensual ordinario. ¿Cómo obtenemos este salario? Primero ingresamos el salario diario. Si el empleado tiene salario base de cotización variable, entonces se toma el salario variable. Pero si tiene mixto o fijo, entonces se toma el salario diario. Con esto vamos a calcular el USMO, que es el salario de prestación por los 30 días. Aquí ya tenemos un ejemplo, son 15,000 pesos de USMO. Y con estos 15,000 pesos localizamos en la tabla el límite inferior, que en este caso van a ser los 12,009.95. Aquí en el movimiento 4 restamos el USMO menos el límite inferior, nos va a dar 2.990.05, y este resultado lo vamos a multiplicar por el porcentaje de la tabla que le corresponde, que en este caso es 21.36, dándonos un resultado de 638.67. Los 638.67 los vamos a sumar con la cuota fija que le corresponde. Y el impuesto marginal entonces sería de 1.910.54. Después vamos a generar la base, el aguinaldo más USMO, que es la base gravada mensual. Aquí ya tenemos un ejemplo de la base gravada acumulada base gravada anual entre 365 por 30.4. Nos va a dar, aquí tienen la cantidad de 413.55. Esto lo sumamos a la base gravada mensual, esto lo sumamos al USMO, que son los 15,000 que teníamos acá en la tabla anterior. Y con esto localizamos el límite inferior. Dentro de nuestra tabla otra vez le corresponde 12,009.95. Aquí está el límite inferior. Restamos el USMO más la base gravada mensual menos el límite inferior, dándonos una cantidad de 3.403.60. Y esta cantidad la vamos a multiplicar por el porcentaje que le corresponde. En este caso es 21.36, dándonos una cantidad de 727.01. Por último, sumamos la cuota fija más 727.01. Ya nos da la cantidad de 1.998.88. Factor del impuesto para la obtención del impuesto final.
El ISR, para determinar este factor de impuesto para la obtención, primero lo que vamos a hacer es el ISR mensual especial menos el impuesto marginal solo USMO. En este caso nos da la cantidad de 88.33 y el resultado anterior lo dividimos entre la base gravada mensual, que es lo que teníamos acá. En la primera parte, 413.55, nos da ya el factor, que es 0.21. Y este factor lo vamos a multiplicar por la base gravada del aguinaldo, que en este caso son los 413, perdón, aquí no tengo el aguinaldo, creo que aquí tengo el aguinaldo, los 2000.95 menos 1910, no, aquí no me aparece la base gravada del aguinaldo. Bueno, entonces multiplicamos el factor del impuesto por la base gravada del aguinaldo, nos da los 1060.59. Y así sacaríamos el cálculo del ISR de acuerdo a artículo 174. Lo vamos a ver más a detalle, aquí es una presentación, pero sin embargo, perdón, todavía no terminamos. Sin embargo, tenemos aquí una hoja de Excel que nos va a ayudar a generar este cálculo. Me voy a ir al sistema y vamos a ir comparando lo que vimos en la presentación con sistema y Excel. Bien, aquí ya tengo una empresa preparada, tengo 3 empleados, vamos a revisar los datos del empleado. Tengo el empleado 4, lo que quiero que se fijen en este momento es su salario diario, el tipo de prestación, que es de confianza, y la base de cotización. En el empleado 4 tenemos 180, base de cotización mixto, tipo de prestación confianza. En el empleado 5 tenemos salario diario 180, mixto, tipo de prestación sindicalizado. Y en el empleado 6 tenemos salario diario, base de cotización igual mixto y tipo de prestación confianza. También la fecha de alta en este último fue a mediados del ejercicio del 2020, los demás fueron antes del 2020. Bien, para esto vamos entonces a hacer el cálculo del aguinaldo. Ya estoy en el penúltimo periodo del ejercicio, que abarca del 1 de diciembre al 15 de diciembre. Para hacer el cálculo del aguinaldo dentro del sistema de nóminas, nos vamos a procesos, opción aguinaldo. Si estamos en el periodo ordinario, por default me va a amarrar el periodo que yo estoy generando para mi cálculo de aguinaldo. Nosotros tenemos 2 opciones para calcular el aguinaldo: dentro del periodo ordinario o dentro de un periodo extraordinario. Para este ejercicio yo lo voy a hacer dentro del periodo ordinario, pero les haré unos comentarios al final sobre este tipo de cálculo. Entonces ya está generando mi tipo de periodo quincenal, los días son 366. Si yo quiero agregar las incidencias, entonces me voy a ir a la parte de agregar. Yo tengo a lo mejor faltas injustificadas, entonces voy a agregar faltas injustificadas para que me reste estas incidencias de los días para el cálculo. Y por último me dice considerar días que faltan del año como trabajados. Si yo le ingreso la paloma, me va a considerar los días restantes, que son del 16 al 31 de diciembre. Si yo lo quito, solamente me va a considerar hasta el 15 de diciembre.
Lo recomendable es que lo tengan habilitado para que les considere todos los días del año. En el movimiento 3 nos dice qué impuesto vamos a calcular o sobre qué impuesto vamos a calcular. ¿Vamos a aplicar el artículo 142 conforme al reglamento o vamos a aplicar el artículo 96, que es sobre periodo o mes? En este caso lo vamos a hacer sobre periodo, el artículo 96, y ya me dice que en los conceptos que se van a calcular va a ser la deducción 45, la deducción 35, deducción 32 y deducción 41, que corresponden a ISR y subsidio al empleo. Con esto yo le doy procesar. Le voy a dar procesar. Aquí ya me calcula de acuerdo a los días trabajados y de acuerdo a días prestación. Vean que unos tienen en días prestación 15 días y otro tiene 20 días. Estos dos primeros obtuvieron todos los días del aguinaldo y el último obtuvo una proporción para los días de aguinaldo. Más adelante me dice que en realidad los días trabajados de cada trabajador fueron de 350, los dos primeros, y el último fueron 196 días. Incidencias que obtuvieron durante el año. Los dos primeros no tuvieron ninguna incidencia, el último tuvo 2 incidencias. A todos se les va a contar los días restantes, que son los 16 días que restan de diciembre, dándonos un total de 366 días para los dos primeros y 212 para el último. El tipo de prestación que generaron cada uno, el primero fue de confianza, el segundo sindicalizado y el tercero de confianza. Es por eso que de acuerdo a la prestación, algunos obtuvieron más días y algunos obtuvieron los de la ley. Con esto yo le doy procesar y después calcular. Aquí siempre va a ser la opción todos los empleados del periodo y le van a dar a aceptar. Bien, ya generamos el cálculo. Voy a abrir el recibo de un trabajador. Me voy a enfocar en este trabajador 5, que es un empleado sindicalizado. Aquí obtuvo 20 días de aguinaldo, dándonos un total de 3,600 pesos, y sobre esto se sumó la base gravada de los 2,700 más la base gravada de aguinaldo, y ya nos sacó sobre el concepto ISR mes, el concepto 45, ya nos sacó su impuesto correspondiente. Pero ¿cómo saca este importe el sistema? Vamos a desglosarlo dentro de nuestro Excel. Voy a abrir mi archivo de Excel. ¿Hasta el momento tienen alguna duda o alguna pregunta? Si quieren checar de nuevo algún dato, me avisan y lo volvemos a retomar. ¿Cómo saca entonces este impuesto el sistema? ¿Cómo llega a los 280,53? Lo primero que vamos a ver son los días del año. Aquí ya tengo mi tabla. Son los días del año, que en este caso son los 366 días. Después vamos a meter las incidencias que tuvo el trabajador durante el año.
Aquí no tuvo ninguna incidencia, entonces no se le restó ningún día. Los días trabajados del empleado, él entró, él obtuvo una fecha de alta. Vamos a verificarlo acá. Me voy a ir a ver datos del empleado. Aquí tiene su fecha de alta, 16 de abril del 2015. Entonces, ya se lo ingresé acá, 16 de abril del 2015. Fecha para aguinaldo, va a contar a partir del 1 de enero del 2020. Entonces, los días del año que le corresponden son 366 días. ¿Cómo lo sacamos? Pues el fin del ejercicio menos la fecha para el aguinaldo. Entonces dice que ya nos abarca todo el año, son 366 días. Días de prestación de aguinaldo. Él, como es sindicalizado, yo le puse 20 días, pero ustedes a lo mejor calculan sobre los 15 días. ¿Cómo es que para él se calculó sobre 20 y para los demás sobre 15? Hay una parte aquí en el sistema, dentro del menú de tablas, hay una opción que se llama tabla de prestaciones. Tabla de prestaciones, aquí podemos generar, de acuerdo al tipo de prestaciones que se le da a cada trabajador, podemos generar diferentes tablas. Aquí por default están las de confianza y están las de sindicalizado. Las de confianza, vean que todos tienen los días de aguinaldo como 15, independientemente de su antigüedad, son 15 días. Pero en sindicalizado, yo le dije que 20 días, también independientemente de su antigüedad, pero son más días de aguinaldo. ¿Y cómo sabe el sistema que ese trabajador tiene sindicalizado confianza? Se los mostré en el catálogo de empleados. Hay dos partes, si es sindicalizado o no es sindicalizado. Y el tipo de prestación. El tipo de prestación es el que nos va a definir cuántos días se le va a otorgar al trabajador, días de aguinaldo. Si es de confianza, entonces me va a tomar 15, como ya lo vieron en la tabla. Si es sindicalizado, me va a tomar los días que yo le haya dado de acuerdo a ese tipo de prestación, que en este caso son 20. Bien, entonces por eso aquí le puse días de prestación, 20 días. El salario de prestación, recordemos que si tiene cuota fija o salario mixto, se va a tomar el salario diario. Y si tiene salario variable, entonces se van a incluir las prestaciones que se le paguen ordinariamente. Aquí tiene mixto, entonces se le va a tomar en cuenta el salario diario. Si tuviera variable, entonces va a incluir la parte fija más la variable. 180 de salario diario y aquí yo ingreso los 180. Continuamos con esta tabla, son 366 días. Después vamos a sacar el porcentaje de aguinaldo, que son los días trabajados entre los días del año. Aquí ya tengo los días del ejercicio del año entre los días trabajados. Me da como porcentaje el entero. Paso 5, los días de aguinaldo. Va a ser el porcentaje de aguinaldo por los días de aguinaldo, que en este caso el paso 4 por los días de prestación de aguinaldo por 20, nos va a dar 20. Y por último, para sacar el importe de aguinaldo, vamos a tomar los días de aguinaldo por la prestación. Aquí lo ven resaltado, del paso 5 son 20 por la prestación 180, nos va a dar 3,600 para nuestro importe de aguinaldo. Después, ¿qué sigue? Después de sacar el importe de aguinaldo, yo ya estoy viendo que aquí tengo en mi aguinaldo los 3,600. Voy a abrir el recibo, 3,600 de aguinaldo.
pero ahora quiero sacar la parte exenta y la parte gravada. Si yo abro mi recibo de nóminas, aquí tengo los 3,600. Por default ya me dio el grabado ISR como 993 y el tope 2606.40. Todo es grabado para IMSS, pero ahorita lo que nos está calculando es el ISR. Vamos a verificar en nuestra hoja de Excel. Recordemos que lo exento va a ser el valor de Luma por 30. El valor actual son los 86.88 por los 30 días. Nos da la cantidad de 2606.4, que es lo que tenemos acá. Y lo que resta de los 3,600 menos mi parte exenta va a ser lo grabado. Aquí ya lo tenemos, 993.6. Esta parte es bastante sencilla, aquí no hay tanto problema. Después de esto vamos a sacar el cálculo del impuesto. Entonces aquí tengo otra hoja que es el cálculo del impuesto y vamos a ir desmenuzando esta parte. Para empezar vamos a ingresar los días del periodo que le corresponden, que en este caso es un periodo quincenal que abarca del 1 de diciembre al 15 de diciembre del 2020. Son 15 días. Entonces aquí yo pongo los 15 días. La base gravable del periodo van a ser pues mis ingresos ordinarios más el aguinaldo, que en este caso son los 2,700 más los 993.60. Bien, aquí ya tenemos la base grabada, 3,693.60, y con esto lo vamos a elevar al mes. Como lo sacamos, base del periodo, 3,693.60 entre los días del periodo por factor 30.4. Aquí ya tenemos base grabada mensual, 3,693.60 por 15 por 30.4. Perdón, entre 15 por 30.4. Ya nos da la cantidad de 7,485.696. Ya que tenemos esta cantidad, vamos a localizar en nuestra tabla el límite inferior que le corresponde, que en este caso ubicamos el renglón 3 y su límite inferior va a ser 4,910.19. Entonces eso es lo que vamos a ingresar acá, 4,919, y vamos a sacar el excedente restando la base grabada mensual menos el límite inferior. Nos da la cantidad de 2,575.51. El resultado, este resultado lo vamos a multiplicar por el porcentaje de la tabla que le corresponde, que en este caso es 10.88. Ya tenemos la cantidad de 280.22. Y sobre esto vamos a sumarle la cuota fija que le corresponde. Bien, aquí tenemos los 280.22 más su cuota fija. Nos va a dar el impuesto del periodo. Para esto vamos a generar el impuesto marginal, esta cantidad entre el factor mensual 30.4 por los días del periodo. Lo estamos deselevando porque es de acuerdo a periodo. Este sería el impuesto que le corresponde, 280.53.
que es lo que tenemos aquí. Es lo mismo. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, perdón, esto es para el impuesto. Abajo tenemos la parte del subsidio, pero aquí como tenemos la base gravada mensual fuera del límite del subsidio, entonces no le corresponde subsidio, por lo tanto se generó 0 y aquí está la fórmula para deselevar el subsidio, sin embargo también calcula como 0, por lo tanto el impuesto menos el subsidio van a ser los 280.53. Bien, este sería el último cálculo que me faltó. Sin embargo, como no está dentro de la tabla del subsidio, va directo a ISR. ¿Hasta aquí dudas? Con este cálculo del impuesto, le estamos diciendo al sistema que genere el aguinaldo dentro del periodo normal. Y por lo tanto, pues nosotros no sabríamos qué impuesto genera para el sueldo y qué impuesto genera para el aguinaldo. Esto es conforme a ley, conforme al artículo 96. Ahora, si ustedes quieren sacarlo de acuerdo al artículo 142, el procedimiento va a ser este. Lo primero que tenemos que hacer es obtener el salario diario. Ya recalcamos esto, entonces tenemos 180 de salario diario. Después estos 180 los vamos a multiplicar por 30 para sacar el USMO, el último salario mensual ordinario. Ya que tenemos el USMO, vamos a identificar esta cantidad dentro de nuestra tabla de ISR. Y observamos que le corresponde el renglón 3, su límite inferior, 4.910.19. Después vamos a sacar la diferencia del USMO menos el límite inferior que le corresponde. Va a ser la cantidad de 489.81. Y sobre esto lo multiplicamos por el porcentaje que le corresponde, que sería 10.88. Aquí ya lo tenemos, 489.81 por el porcentaje. Tenemos ya el resultado, 53.29. A esto le sumamos la cuota fija que le corresponde, que son, en este caso, 288.33. Bien, ya tenemos aquí el impuesto sobre solo USMO, que son 341.62. Y ahora a esto le vamos a sumar el aguinaldo, que en este caso son 993.6, la base gravada del aguinaldo. Esta base gravada va a ser dividida entre 365 días por el factor mensual 30.4. Nos va a dar la siguiente cantidad, 82.52. Esta cantidad la vamos a sumar con la base gravada mensual, que en este caso es la base gravada mensual. Ok, en este caso son los 5.400. 5.400 más los 82.52. Dándonos una cantidad de 5.482.52, vamos a localizar su límite inferior que le corresponde. También es sobre el renglón 3. Entonces su límite va a ser de 4.910.19. Y sobre esto le sacamos el excedente, que es 5.482.52 menos los 4.910.19. El resultado anterior, o el resultado de 572.33, se le va a multiplicar por el porcentaje de la tabla. Y esta cantidad del porcentaje de la tabla
se va a sumar con la cuota fija que le corresponde. Ya tenemos el ISR especial, que es la suma del aguinaldo más el USMO. Después vamos a sacar el factor para el impuesto final. ¿Cómo lo sacamos? El ISR mensual especial menos el impuesto marginal solo USMO. Aquí tenemos el ISR mensual menos el USMO, ya tenemos 8.97. Esta cantidad se va a dividir entre la base gravada mensual, que son los 82.52. Con esto sacamos el factor, sería 0.1088. Y esto lo multiplicamos de acuerdo al ISR artículo 174 por la base gravada del aguinaldo. 0.1088 por 993.6. Y aquí tenemos la base, perdón, el impuesto de acuerdo al ISR artículo 174. Son dos tipos de cálculo del impuesto. Vamos a ver entonces la diferencia acá. Para eso yo voy a borrar, bueno, no voy a borrar, voy a hacer otra vez el proceso del aguinaldo. Ustedes pueden hacer el proceso varias veces, las veces que necesiten. Pero ahora en este caso voy a aplicar el artículo 142. Voy a agregar otra vez mis incidencias, que son las faltas injustificadas, y le voy a dar procesar. Me sigue generando 15 días de aguinaldo y la parte proporcional del último trabajador. Por último le doy calcular. Y vamos a ver entonces la diferencia. Es el empleado 05. Aquí ya tenemos separado entonces el ISR mes, que le corresponde a los ingresos por sueldos o salario ordinario, más gratificación anual, que es el ISR artículo 142, lo correspondiente de acuerdo a su base gravada, que son los 993.60. Bien, aquí ya lo está desglosando. Ya tenemos las dos formas de cálculo. Aquí llegamos a la misma cantidad, 108.10. Aquí tenemos 108.10. Si sumamos estas dos cantidades, pues nos debe de dar el ISR mes más el ISR artículo 142, nos debe de dar el impuesto ordinario, de acuerdo al artículo 96. ¿Hasta aquí alguna duda? Esta hoja de Excel también se las voy a compartir. Les voy a compartir la hoja de Excel y también la presentación en caso de que tengan dudas posteriormente cuando estén calculando a sus empleados o trabajadores. Me preguntan por qué sacar el ISR a 15 días de periodo y elevarlo a 30.40 y no sacar el ISR mensual usando la tabla de ISR mensual. Bien, recordemos que
es de acuerdo a días de periodo, entonces se tiene primero que elevar por el factor 30.4. El factor 30.4 lo sacamos dividiendo 365 entre 12, que es el promedio que nos da un mes, 30.4, y de ahí lo multiplicamos por los días del periodo, ya sea semanal, mensual, catorcenal o mensual. Bien, por eso primero lo tenemos que elevar al factor mensual y después descenderlo o deselevarlo de acuerdo a los días de periodo. Espero que haya aclarado esa duda. Me dicen, ¿y si el pago de la nómina es semanal, podemos hacer el cálculo del aguinaldo en el mismo periodo o es mejor hacer el cálculo en un periodo extraordinario? Eso es a lo que iba Mirna. Gracias por el comentario. Tenemos dos tipos para sacar, o dos opciones para sacar el aguinaldo, ya sea dentro del periodo, llámese quincenal, llámese mensual, llámese semanal, o lo podemos hacer en un periodo extraordinario. Dentro del periodo ordinario nos va a dar la facilidad de generarlo ya sea por reglamento o por ley. Sin embargo, en el reglamento, ustedes saben que tenemos el complemento 1.2 de nóminas, y en este complemento 1.2 o la guía de llenado nos dice esta parte que es el tipo de nómina. Se debe registrar la clave con la que se identifica el tipo de nómina. Las claves de los tipos de nómina se encuentran incluidos en el catálogo C-tipo nómina publicado en el portal del SAT. Hay dos tipos de nómina ordinaria y nómina extraordinaria. ¿Qué es lo que incluye los pagos de nómina ordinaria? Esta clasificación se realiza el patrón al emitir el comprobante. Comúnmente se suele clasificar como ordinaria la nómina que paga conceptos de manera periódica y por ende a la que le corresponde una periodicidad determinada. Por ejemplo, diaria, semanal, catorcenal, quincenal, mensual, bimestral, decenal o incluso una unidad de obra, comisión o precio alzado. Y la otra, que es la extraordinaria, se clasifica aquella nómina que incluye conceptos que no son objetos de pago de manera periódica o habitual. Por ejemplo, el pago de PTU, aguinaldos o bonos. Aquí nos incluye también por separación o finiquito. Entonces, conforme a la guía de llenado, yo te recomendaría hacerlo en un periodo extraordinario. También te lo recomendaría porque estamos viendo aquí esta parte de subsidio y para el subsidio recordemos que lo que hace el sistema es, bueno, la regla es a mayor ingreso, mayor impuesto. Y si ustedes generan o suman el ingreso por aguinaldo más el ingreso por sueldos, entonces les va a dar más impuesto, a diferencia a que solamente sumen sueldos en su periodo normal y aguinaldo en un extraordinario, pues no les va a dar el impuesto. Sí se los va a sumar al final del mes porque es los va a grabar dentro del periodo ordinario, que sería el mensual. Sí lo va a calcular o lo va a tomar en cuenta, pero hasta el fin del mes. Y por lo tanto no habría tanta diferencia en un pago extraordinario que en un pago ordinario. Por eso yo les recomiendo que lo hagan en un pago extraordinario. ¿Por qué? Porque en el extraordinario lo aplica conforme a reglamento, conforme a artículo 174, en este caso artículo 142 para nóminas, y por lo tanto se va directo al cálculo del impuesto. No te toma en cuenta el subsidio. El subsidio te lo va a tomar en cuenta hasta que sea el fin del mes o el periodo de ajuste. Ahí sí te va a acumular el aguinaldo más tus pagos ordinarios y ya va a determinar si te aplica subsidio o no te aplica subsidio. Bien, por eso es
bueno, a mi punto de vista, es mejor en un periodo extraordinario. Si quieres lo hacemos de una vez. Las diferencias de un periodo normal a un periodo extraordinario. Aquí ya vimos que nos da la posibilidad de manejar artículo 96 y artículo 142. Voy a borrar los importes. Si yo me equivoqué y lo generé en un periodo en un periodo ordinario y quiero hacerlo en un periodo extraordinario, lo primero que tendría que hacer es borrar importes, así como lo estoy haciendo, directamente de la prenómina y después opción eliminar movimiento, para que no quede ningún registro de este aguinaldo. Bien, vuelvo a hacer el cálculo de la nómina y ya no me tiene que generar ningún tipo de aguinaldo. Ya se quedó vacío todo y el neto ya no cambia. Ahora me voy a archivo. Para generarlo en un periodo extraordinario me voy a archivo, opción selección, opción periodos, opción periodo extraordinario. Dice que no hay ningún periodo extraordinario. Si ustedes apenas comienzan a manejar periodo extraordinario, le dan clic en generar periodo extraordinario e ingresan la fecha de pago. En este caso va a ser el último día, que es 19 de diciembre del 2020. Con este dato yo le doy a aceptar y ya me va a generar mi periodo extraordinario. Va a ser por un solo día, entonces este extraordinario sirve para los cálculos anuales, como aguinaldo o PTU. Ya se generó del 19 de diciembre al 19 de diciembre. Voy a generar mi prenómina. Aquí en la prenómina me va a ingresar tanto los que tengo del periodo quincenal y también para los que tengo del periodo semanal. Bien, aquí me está incluyendo todos los que tengo en la empresa, todos los empleados que tengo en la empresa y también los que están dados de baja y que a lo mejor estuvieron dentro del ejercicio. ¿Cómo le hago para omitir a empleados que no quiero calcular para el aguinaldo? Me voy a ir con estos tres empleados que no corresponden al quincenal. Voy a irme al catálogo de empleados. Y en la pestaña cálculos del empleado está la opción cálculo de aguinaldo. Esta opción la voy a deshabilitar y le voy a dar guardar. Y así con los siguientes empleados que yo no quiero que el sistema calcule aguinaldo. Le voy a dar guardar. Y con esto me va a calcular nada más estos estos 3 empleados. Me voy a ir a procesos, opción aguinaldo. Aquí sí me da la opción de agregar periodos, porque el sistema no sabe qué periodos tomar para el cálculo. Voy a generar nada más del periodo quincenal y voy a agregar las incidencias de faltas injustificadas. Aquí ya no me da la opción de aplicar la ley del ISR 96, solamente me da reglamento artículo 142. Y con eso me dice que va a generar sobre estos conceptos, sobre concepto de aguinaldo y sobre concepto de ISR artículo 142. Le doy procesar. Tengo los mismos datos y le doy calcular. Bien, que como esta es una nómina aparte, entonces no me va a sumar todos los ingresos, solamente se va a ir contra el impuesto que le corresponde. Son los 3,600 y los 108.10 de impuesto artículo 142, dándome un neto a pagar de 3,492. Y esto sería nada más puro pago de aguinaldo. Si vemos aquí en nuestro catálogo de tipos de periodo, el periodo extraordinario para el XML se va a ir con clave 99,
otra periodicidad, que es lo que indica el reglamento, que es un pago de nómina extraordinario. Bien, como les indicaba, esto, a pesar de que va a ser un cálculo extraordinario, al fin del mes o al fin del periodo del quincenal, va a sumar este ingreso del aguinaldo, su base gravada que le correspondió, más el ingreso ordinario que obtuvo durante todo el mes. Y sobre eso va a ser ya sea ajuste subsidio o va a ser un ISR a favor del trabajador al final del año. Eso también lo vamos a ver mañana, sobre los ajustes y los cálculos anuales. ¿Hasta aquí dudas sobre el cálculo? Básicamente así es como lo saca el sistema. Todo lo que tengo aquí es el proceso que hace el sistema para sacar el aguinaldo de cada uno de los trabajadores. Aquí lo amarillo pues sería lo editable y sobre estas partes solamente hay que verificar que se ingrese los importes de acuerdo a la tabla. A lo mejor les comparto esta hoja y a lo mejor ustedes mejoran la tabla, mejoran las hojas, no sé. Solamente aquí la cuestión es cómo saca el sistema este cálculo de aguinaldo y que ustedes puedan verificar con sus trabajadores de acuerdo a incidencias, de acuerdo al salario que percibe cada trabajador, pues ya tener una idea más clara de cómo está sacando el impuesto el sistema. Bien, entonces voy a dejar unos 2 minutos para ver si hay más preguntas. Mientras, pues me voy despidiendo porque básicamente esto sería todo. Después de generar el cálculo del aguinaldo, lo único que tendríamos que hacer es irnos a procesos, autorización de la nómina, procesar la nómina y emitir. No hay algún otro proceso especial fuera de esto. Todos los pasos ya serían como normalmente utilizamos la nómina para hacer el timbrado. Por mi parte, entonces, sería todo. Mi nombre es Carlos Almaraz. Estoy para servirles cualquier duda, cualquier situación. Ya verán en el pago del aguinaldo si tendrán dudas o si llegan a ocupar esta hoja, pues me daría mucho gusto. Recuerda, somos Millennial Consultores y estamos aquí para apoyarte.